Bienvenidos, soy César Morales y nuevamente seguimos estudiando el libro de los Hechos. Ahora vamos a estar en el capítulo número 15, al final del libro de los Hechos, para luego entonces comenzar el capítulo número 16. Recordemos que en el video anterior quedamos justamente en el capítulo 15, cuando los judaizantes, aquellos que eran de origen judío y se habían convertido al cristianismo, estaban obligando a los gentiles a circuncidarse con el pretexto de que la circuncisión era para que ellos fueran salvos. Esto fue un problema no menor en la iglesia en Antioquía de Siria, que tuvieron que enviar entonces al apóstol Pablo junto con Bernabé y otros que le acompañaron para juntarse con los apóstoles y también con los ancianos en Jerusalén y discutir este asunto. Finalmente se decidió por el Espíritu Santo, según lo que menciona la carta escrita en los versículos 23 en adelante del capítulo 15, que se abstuvieran los gentiles de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Bien. Ahora comenzamos en el versículo número 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Recuerden que Pablo con Bernabé habían viajado entonces a Jerusalén. Y en Jerusalén se discute este asunto, finalmente se resuelve con la ayuda del Espíritu Santo. Y se menciona y en el fondo se deja establecido que la circuncisión no es necesaria para el cristiano. ¿Por qué? Porque pertenece a la antigua ley, al antiguo pacto que fue abolido en la cruz cuando Cristo derramó su sangre. Recordemos que en esa última noche que estuvo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, se celebraba la Pascua judía y por lo tanto esa cena de esa noche fue con elementos de la Pascua. El Señor tomó 2 de ellos, el pan sin levadura, el jugo de la vid. El pan dijo que representa mi cuerpo y el pan sin levadura, la levadura representaba el pecado, por lo tanto un pan sin levadura tenía un lenguaje simbólico, ¿no? De algo sin pecado. En este caso Jesús dijo que el pan representaba su cuerpo, es decir, él sin pecado. Y la sangre representa la sangre del nuevo pacto, Por lo tanto, Jesús cuando derramó su sangre en la cruz, en ese momento termina el antiguo pacto y comienza un nuevo pacto. Por lo tanto, la circuncisión, que pertenecía al antiguo pacto, ya no es válida aquí en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, y no debe exigírsele a los cristianos, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. La salvación viene solo de obedecer el mensaje del Evangelio, haberlo escuchado, creer, tener fe, y eso implica la obediencia, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo e ir a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados. Ellos descendieron entonces, Pablo y Bernabé, a Antioquía nuevamente, volvieron al lugar de donde habían salido, donde se había producido todo este problema, este trastorno, y se reunieron con la congregación y entregaron la carta que les mencioné de los versículos números 23 hasta el 29. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron, dice el versículo, por el consuelo que les impartía. Este versículo es muy interesante, a veces pasamos de largo, pero fíjense la frase. Dice que los hermanos en Antioquía se regocijaron por el consuelo. La palabra consuelo viene de un origen griego y es paraklesis. Significa que los hermanos estaban animados en tiempo de decepción,
Los hermanos se sintieron con refrigerio, se sintieron, como dice el versículo, con consuelo. ¿Por qué? Estaba muy afligido. La iglesia estaba muy afligido. Cuando se levantan falsos profetas, cuando se levantan entre los hermanos en las iglesias, quienes empiezan a predicar doctrinas extrañas, ajenas a la sana doctrina, perturba todo el ambiente, perturba toda la hermandad. Y los hermanos estaban urgidos, estaban realmente acongojados por esta situación. Por eso va entonces Pablo con Bernabé a tratar este asunto, porque recordemos que el apóstol Pablo tuvo una gran discusión junto con Bernabé, una gran discusión con los judaizantes ahí en Antioquía. Pero esto no fue suficiente. Tuvieron que ir entonces a Jerusalén, trataron el tema ahí y lo cerraron. Era tal como lo decía Pablo antes. Ahora, ratificado por los apóstoles y también por los ancianos, en Jerusalén la circuncisión no es válida, no corresponde, no es parte del plan de salvación para el hombre de hoy. Los hermanos sintieron refrigerio, sintieron un consuelo cuando recibieron la noticia. Deben haber estado muy preocupados. ¿Será así? ¿No será? ¿Estaremos pecando? Problemas de conciencia. Bueno, se cierra este tema con esta carta. Verso 32. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Este regalo del Espíritu Santo, este gift, como dicen los ingleses, ¿no? El de profecía. Este don de profecía que también lo tenían Judas y Silas. Y ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo, exhortaron, dice el texto. Exhortaron y confortaron a los hermanos. Mire usted, mire lo que dice acá. Los profetas exhortaron y además confortaron a los hermanos. ¿Por qué? Porque los profetas no solamente dan mensajes sobre el futuro. A veces tenemos una idea equivocada sobre los profetas. Los profetas del Nuevo Testamento, los profetas bíblicos, los que aparecen acá cuando uno lee la Biblia, no cuando se lo imagina, no cuando otros le cuentan algunas situaciones, no. Estos, los verdaderos profetas, los de la Biblia, hablaban por revelación del Espíritu Santo y hablaban cosas futuras, pero también hablaban cosas presentes, como en este caso. Hablaban de parte del Señor para exhortar y confortar a los hermanos en ese momento, no para el futuro, en ese momento, con un largo mensaje, dice el texto. La obra de los profetas también está relacionada con exhortar y también con fortalecer a la hermandad. ¿Y cómo lo hicieron? Con un largo mensaje, dice. ¿Cuán largo? No sabemos. ¿Cuánto tiempo? No, pero si Lucas lo pone que fue largo es porque fue largo. Después de pasar allí, entre paréntesis, debía ser largo si estaban muy urgidos los hermanos con lo que había pasado en la congregación. Después de pasar allí un tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero Silas le pareció bien quedarse allí también con Pablo. Silas y Judas habían venido desde Jerusalén. También habían acompañado al apóstol en el viaje. Lo vemos en los versículos 22 en adelante del capítulo 15. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía. Entonces junto con Pablo, junto con Bernabé, se devuelven, viajan a Antioquía. Judas, llamado Barsabás, y Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Ellos son los que aparecen aquí ahora en el versículo 32 como profetas inspirados por el Espíritu Santo, exhortando y confortando a los hermanos. Ahora sí volvemos al versículo 33. Después de pasar allí un tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea, se devolvieron a Jerusalén. Pero Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor.
Silas no se devuelve, se queda ahí, va a ser un personaje importante en los siguientes viajes del apóstol Pablo. Se queda Silas ahí. ¿Y qué es lo que hacían? Enseñaban y proclamaban. ¿Qué cosa? Las buenas nuevas de la palabra del Señor. El Evangelio. Verso 36 vamos a estar ahora. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Paremos aquí un momento. El apóstol Pablo junto con Bernabé estuvieron un tiempo bastante largo predicando la palabra del Señor. Lo vimos en los capítulos anteriores, lo que se llama el primer viaje. Y ahí predicaron en toda el área del Asia, en un sector del área del Asia. Y ahora Pablo entonces le dice a Bernabé, volvamos y visitemos. ¿Cuánto tiempo después? Tampoco nos dice exactamente, no sé si no fue una semana o un mes, quizás pasó bastante tiempo, pero dice un tiempo después. Volvieron a visitar a los hermanos a las ciudades, proclamando la palabra del Señor. Dice, querían volver para ver cómo estaban. O sea, cuando se predica la palabra del Señor en una área, en un sector, no se deja a los hermanos solos ahí. Hay un momento de maduración. Hay un momento de maduración. Es cierto que las iglesias locales son independientes, pero no es menos cierto que en los primeros meses, en el primer año, quizás segundo año, los hermanos, dependiendo de la maduración, los hermanos son dependientes de la enseñanza. Son dependientes en este caso del apóstol y de Bernabé, quienes les habían predicado. Y por eso ellos quieren ir, para ayudarles. No es que se les deja solo y ya, arréglansele a ustedes como puedan. No, sino que van nuevamente a saber cómo están. Pero va a suceder algo acá en el verso 37, que Bernabé quería llevar también con ellos a Juan Marco. Pero Pablo consideraba que no debía llevarlo consigo. ¿Por qué? Dice que había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Recordemos que en el primer viaje que tenemos aquí en el relato, Juan Marco los deja ahí en Chipre y se devuelve. No sabemos cuál fue la razón. Simplemente sabemos que él se devolvió. Verso número 13 del capítulo número 13. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafo y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Entonces Bernabé lo quiere llevar y Pablo dice, no lo vamos a llevar. Probablemente la insistencia de Bernabé y por la discusión que se va a formar enseguida es porque también es familiar de Bernabé. Si vamos a Colosenses capítulo 4 versículo 10, Colosenses capítulo 4 y el versículo 10, vamos a ver que dice, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía salud. También Marco, el primo de Bernabé, era primo de Bernabé. Así que esto tiene que haber influido en la discusión que se va a producir enseguida. Aquí en el capítulo número 15, versículo 36. Verso 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan Marco, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Pablo ahora especifica que Marco había desertado, o sea, no quiso seguir y se volvió, estando ahí en Chipre. El verso 39 dice que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Esto es muy interesante lo que vamos a ver acá, porque aquí hay una discusión entre el apóstol Pablo y Bernabé. ¿Sobre quién? Sobre un personaje, un hermano que se llama Juan Marco, quien los abandonó en el primer viaje, al principio del viaje en Chipre, se devolvió. Ahora lo quieren llevar nuevamente, lo quiere llevar Bernabé, pero Pablo se opone y dice, no va a ir porque él nos abandonó. Y una discusión tan grande que se separa Pablo con Bernabé y cada uno sigue trabajando por diferentes lugares.
Esto es muy interesante porque Lucas no indica en estos versículos cuál es la postura correcta. No dice Pablo tenía la razón o Bernabé tenía la razón. No dice en ningún versículo de la Biblia. Tampoco Dios había revelado si Marcos debía ir con ellos en el viaje. Así que finalmente lo que encontramos aquí es una postura de carácter personal. Tenían una diferencia de carácter personal, no era doctrinal. Era un tema de opinión. A uno le parecía bien llevarlo y al otro no. Pero incluso estos temas de opinión llegó al extremo, como dice acá el versículo, es que se produjo un gran desacuerdo, tan grande que se apartaron el uno del otro. Esto no quiere decir que Pablo con Bernabé no podían trabajar juntos. Esto no quiere decir que Pablo y Bernabé no podían adorar juntos el día domingo. No, simplemente que no estaban de acuerdo sobre cierto punto, que en este caso era llevar a Juan Marcos para este viaje, ¿no? Ahora, sabemos, y más adelante, esta situación cambia, porque en Colosenses capítulo 4, versículo 10, va a decir lo siguiente sobre Marcos. Colosenses capítulo 4, versículo 10, Pablo escribiendo, dice: Aristarco, mi compañero de prisión, les envía salud, también Marcos, primo de Bernabé,